Mateo capítulo 5, tercera parte de este capítulo de las bienaventuranzas. Y bueno, en este análisis del Evangelio de Yeshua según Mateo, nosotros vamos a ser testigos de la enseñanza tan maravillosa del Maestro que nos transporta hasta el tiempo del sistema sacrificial, como una prueba contundente de que el sacerdocio y la ley respecto a los sacrificios tendrían que cambiar muy pronto a partir del sacrificio de Yeshua, en virtud de que el Hijo de Dios sería constituido sacerdote de Melquisedec. Y esto lo confirmamos con la carta a los Hebreos, en su capítulo 7, de los versículos 12 al 14, dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio, también cambio de la ley. Ojo, no habla de una sustitución o una abrogación o una abolición de la ley, de ninguna manera, sino en la forma de cumplirla. Dice verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Yeshua, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto era algo nuevo, algo totalmente nuevo con relación al sistema sacrificial, en donde la Torá describe que solamente aquellos descendientes de la tribu de Leví podrían ser sacerdotes. Así es de que en ese sentido el maestro nos va a hablar de las ofrendas como el elemento más importante del sistema sacrificial, así como la menorá y el simbolismo del tabernáculo, elementos que a partir de su venida serían representados y llevados a la práctica en una fe tangible en la vida de los discípulos y por supuesto de todos aquellos que estamos recibiendo la fe del Hijo de Dios. Y continuamos en el versículo 13 de este capítulo 5 de Mateo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este capítulo inició con la descripción de las bienaventuranzas, en donde el Señor describió atributos como la pobreza de espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los que son perseguidos por su nombre, hablando mentiras. Yeshua habló de todos estos atributos que deberían adquirir sus discípulos a fin de quitar de sus vidas toda la levadura, que en las propias palabras del Maestro, la levadura tiene que ver con toda aquella enseñanza ajena a las palabras del Padre. De manera que en el momento en que el Señor les dice a sus discípulos que ellos serían la sal de la tierra, el Señor completa la simbología de los requisitos que no debían contener y lo que sí debían contener las ofrendas en el tabernáculo conforme al mandamiento. Ustedes recordarán esto en Levítico capítulo 2, verso 11, dice: ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con levadura. Las ofrendas no debían contener levadura. Dice y bueno, aquí dice continúa el verso 11. Bueno, vamos a repetir nuevamente: ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con levadura. ¿Por qué? Porque el simbolismo tiene que ver con la hipocresía, la falsedad, una falsa enseñanza, según las propias palabras de Yeshua. Y continúa ahí mismo el verso 11, dice: porque ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí la sal era un requisito imprescindible para todas las ofrendas, de manera que
hasta este versículo 13 de este capítulo, Yeshua enseñó a sus discípulos que ellos serían como una ofrenda para Dios, lo que nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es de que las palabras de Pablo son una referencia tal cual al sistema sacrificial. Y como vemos, Yeshua instruye a sus discípulos para que ellos mismos, como ofrenda delante de Dios en sacrificio vivo, tengan esta sazón, ¿sí? Pero vamos a entender por qué tiene que ver con ser sazón. Tienes que preocuparte por caerle bien a todo mundo, por sonreírle a todo mundo, aunque tu estado de ánimo esté como esté, o incluso a grado de la hipocresía. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no confundir los conceptos y las actitudes. Dice el verso, continúa ahí una vez más, dice el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, una vez más, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bueno, en este sentido, bajo este preámbulo, el significado de la palabra sal resulta interesante porque en el griego es la palabra halas y literalmente significa prudencia. Y en ese contexto, la palabra griega para desvanecer, como dice el verso 13, la palabra griega es moraino, que significa hacerse necio. ¿Ok? Por un lado habla de prudencia en relación a la sal, cuando eres sal, pero por otro lado, dice el Señor, cuando eres desvanecido es porque te estás haciendo necio. Así es de que impresionante las palabras del Señor. Recordemos que desde los primeros capítulos de este evangelio entendimos que las primeras palabras de Yeshua en su ministerio, ¿cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto implicaría un reflejo de toda su enseñanza, en virtud de que efectivamente Yeshua, al representar al Padre, a Dios el Padre, el reino se había hecho cercano a los hombres, el reino de Dios. Esa es la razón por la que el maestro hace referencia a que aquel que no sea sal en la tierra es aquel que no ha sido prudente, sino que se ha hecho necio, se ha desvanecido. Lo que en el capítulo 25 de este mismo Evangelio de Mateo, el Señor complementaría después con una enseñanza en la parábola de las vírgenes prudentes. Ustedes recuerdan, aquellas que a tiempo buscaron aceite para mantener encendida su lámpara. Aquella luz, aquella luz de la que también va a hablar a continuación como un elemento indispensable en los discípulos del Mesías, como el Señor lo va a referir, y en una clara referencia ¿a qué? Pues al candelero, a la menorá en el tabernáculo. Fíjense qué interesante, porque el Señor está hablando de la Torá, literalmente, está hablando de la Torá. Pero ustedes recordarán que en todos estos estudios, el propósito de nosotros es tratar de entender hoy en día por qué razón Jesucristo dijo que la ley no va a pasar, que va a continuar vigente. Pero la carta a los hebreos, el autor de la carta es muy claro al decir que la ley cambiaría y el sacerdocio también. Y el sacerdocio levítico quedó en desuso a partir de la destrucción del templo. Pero Yeshua es descrito como nuestro sumo sacerdote en la misma carta a los hebreos. Entonces el sistema sacrificial cambiaría en todo su contexto y ese es el propósito y el reto que tenemos, entender la Torá en nuestros días.
de qué manera el Señor ha querido que nosotros entendamos esto. Por esa razón es importante entender esta parte de este capítulo, porque lo que les está enseñando a sus discípulos, el maestro, es a seguir cumpliendo la ley y que ellos en su momento enseñarían, por supuesto, a continuar enseñando la Torá, pero al mismo tiempo el conocimiento transportado a la actualidad, de manera que todo el sistema ritual sería sustituido por una vida práctica en la vida diaria de todo creyente. Esto es lo maravilloso, es lo más hermoso de la Torá, que hoy tú y yo podemos cumplir la ley sabiendo que estamos entendiendo las palabras del maestro. Por esa razón es fundamental no desviarte de las palabras, de la enseñanza, de la doctrina del Hijo de Dios. Así es que cuando el Señor dice que aquel que no vaya, que no haya sido prudente porque se desvaneció, ya no es sal, para hacer una ofrenda agradable al Padre, porque se hizo necio, se desvaneció, dice, será echado fuera para ser hollado por los hombres, dice el verso 13, como una referencia para ser echado, pero para ser echado fuera ¿de qué lugar? ¿De dónde? Porque hablando del tabernáculo en el interior, con los simbolismos de todos sus elementos, representaba el reino. El tabernáculo en su interior estaba representando el reino de los cielos y el Edén. Yeshua, al decir que cuando la sal se desvanece, es echada afuera, habló del día del Señor en que todos seremos juzgados y algunos serán echados a las tinieblas de afuera. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 25, por favor. Vamos a leer a partir del verso 25. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento. Está hablando de esta parábola, de otra parábola también muy importante, y es una enseñanza que nos deja el maestro Yeshua. Dice una vez más, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún el que tiene, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Terrible, porque está hablando del tiempo del juicio del Señor, el tiempo del día del Señor. Tú y yo estamos llamados a ser limpios de todo aquello que es considerado levadura para nuestras vidas. Y así podamos adquirir el don de la prudencia. Tú no vas a poder adquirir el don de la prudencia como lo enseñó Yeshua. No vas a poder ser sal si continúas con toda esta carga de enseñanza que constituye levadura solo por el hecho de no ser la enseñanza del maestro. Bueno, aquí es importante que nosotros hagamos reflexión en ese sentido acerca de qué es lo que estamos recibiendo como enseñanza. Y recordemos que estamos hablando de las propias palabras del Hijo de Dios. Y estamos hablando de eventos en los que el propio maestro fue confrontado por los escribas y los fariseos porque no cumplían la ley, pero ellos hablaban de una ley ya mezclada con sus propios mandamientos. No hablaban de la Torah pura, como la palabra de Dios. Y el Señor les recriminó eso, precisamente porque por causa de sus leyes, de sus tradiciones, dejaban de lado el mandamiento del Señor, el mandamiento de Dios. Dice el verso 14,
Y bueno, más adelante, por supuesto, vamos a analizar con detenimiento el capítulo 25, ya cuando lleguemos a este capítulo, porque esta parábola de los talentos es impresionante, muy, muy interesante, porque tiene que ver precisamente a la labor, al mandamiento, a la encomienda que recibe todo aquel para precisamente hacer producir la semilla que ha recibido como la palabra de Dios. No puedes quedártela. Es necesario que abras tu boca, que compartas las buenas nuevas de salvación. Dice verso 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, habla de luz y habla de un monte. La palabra luz en el griego es la palabra phos, que sí, que significa hacerse manifiesto. Fíjate qué importante, porque yéndonos a los conceptos, como que tenemos un panorama un poquito mejor acerca del contexto de las propias palabras de Yeshua en su enseñanza. Dice hacerse manifiesto. Primero le dijo, deben ser sal. Y aquí, y bueno, ya explicamos en qué consiste hacerse sal. Y dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. La palabra luz en el griego es esa, la palabra fue hacerse manifiesto. Yeshua continúa hablando de lo que representan los elementos del tabernáculo, que en el caso de las ofrendas y lo que debían contener para expresarlo a los discípulos acerca de lo que ellos debían ser para Dios. ¿Te das cuenta cómo los simbolismos exactamente aterrizan en la enseñanza de Yeshua, de todo el sistema sacrificial? Así es de que, pues en ese sentido, la luz de la que les está hablando, tiene que ver con la única luz que alumbra en el interior del tabernáculo, o que alumbraba en el interior del tabernáculo. ¿Cuál era esa luz? La que portaba el tabernáculo, el candelero, la menorá. Recordemos que los que ya nos han acompañado en los estudios de la Torá, el tabernáculo fue construido de tal manera que no tenía ventanas. Y era hermoso, tenía muchos elementos hermosos por dentro, que efectivamente por esa razón tiene que ver con una semejanza de lo que constituía, una representación de lo que constituía el reino del Señor. Y que también nos conecta, por supuesto, con el Génesis, en el Edén. Pero la única luz que existía para poder contemplar esto hermoso que había en el templo era la menorá, el candelero. Los discípulos tenían que ser luz en el sentido de iluminar, no con una luz propia. ¿Ok? No vas a iluminar con una luz que tú piensas que es tuya. Tú no eres la luz en realidad, sino con la única luz que proviene del reino de Dios. Esa luz es Yeshua, es su enseñanza, quien también representa a la menorá, por supuesto, y en ese sentido simbólico. Entonces, la luz que proviene de Yeshua, que es pues su enseñanza, su doctrina, que sería dada a conocer en todo el mundo. Por ello, en el monte del que habla, que es en la simbología bíblica, el monte representa reinos, poderes. Entonces, este monte del que habla en este versículo el Señor está representando a su reino. Continuamos, dice verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate qué curioso. Una vez más, no deja de hablar del tabernáculo como la casa. Recordemos que en varios pasajes de la Escritura, cuando habla los autores de la casa, es una referencia al templo de Jerusalén, en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Así es que, como vemos, aquí Yeshua aterriza el simbolismo y la analogía de toda su enseñanza en el reino de los cielos como el tabernáculo y los elementos de su interior.
Y al decir que la luz en el candelero alumbra a todos los que están en casa, pues es una referencia al hecho de que la luz de Yeshua ilumina a los que están en su reino. ¿Ok? Si tú estás en su reino, si tú eres de Yeshua, entonces estás comprometido a recibir solamente su luz. Por esa razón, llegó el momento en que se hizo cercano el Señor, su reino, porque Yeshua vino a la tierra. Dice Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Ya te diste cuenta? O sea, como que no te puedes comparar al Señor. Digo, yo te lo preguntaría, ¿realmente puedes compararte a lo que representa el Señor? ¿A Jesucristo? Pues por supuesto que no. Nosotros somos de Él, nacimos de Él, somos los pámpanos. Él es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿y qué significa seguirle? Ser fiel a su enseñanza. La pregunta es, ¿qué pasa si tú dices seguirle, pero también sigues al rabino fulanito de tal, al rabino fulanita de tal, etcétera, etcétera? Y no hablamos, y aquí hay que hacer una diferencia, yo creo que es prudente hacer una diferencia, porque no significa que por el hecho que tú, por ejemplo, que me acompañas en estos análisis, en estos comentarios, que pues, humildemente te comparto, no significa que tú me sigas a mí. De ninguna manera me estás siguiendo a mí. No, yo no lo considero así. Si de eso se tratara, pues imagínate la propaganda que ya estuviera yo invirtiendo, ¿no? Como para qué. No, 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 no. En realidad, lo que hacemos es seguir al maestro. Compartimos simplemente lo que estamos comprendiendo, entendiendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Y, y entendemos que hay un solo maestro a quien hay que seguir. En ese sentido, es en ese sentido que seguimos a Yeshua. Es algo similar a lo que hace el judaísmo, pero con los rabinos, con hombres mortales, que lamentablemente pues son muchísimos y hay mucha gente que sigue a muchos o a unos y hay mucha división, unos piensan de una forma, otros piensan de una forma diferente. Por esa razón, la invitación es a que realmente sigas al maestro, al único que vale la pena seguir. Una vez más dice Juan 8, versículo 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De lo que está hablando es, si tú sigues su enseñanza, vas a tener la luz de la vida. Esto no puede suceder si tú te consideras con una capacidad suficiente como para comprender la profundidad de las palabras del Hijo de Dios y al mismo tiempo andar recibiendo otro tipo de enseñanza como para que consideres que no te afecta. Créeme. Y hay testimonio vivo de personas que han hecho eso y han terminado mal. Y han dado un pésimo testimonio, lamentablemente, en su propia vida, y digo lamentablemente porque no nos podemos alegrar de la desgracia de otros, por supuesto que no, es muy lamentable, pero algo que también nos debe de dejar con paz es a los que de alguna manera hemos insistido hasta el cansancio y hablamos en su momento para percibir acerca de no apartarse de la enseñanza de lo único que nos da vida, y es la enseñanza del maestro. No es posible servir a dos amos. Y eso lo enseña el Señor. Lo estamos analizando en la carta de Pablo a los romanos acerca de a quién sirves. ¿Sí? Así es de que, bueno, es necesario, finalmente, cada quien tomará su propia decisión
y el tiempo es el que en alguna manera, a través del tiempo el Señor nos permite a cada uno discernir y entender si nos equivocamos o si realmente nos desvanecimos y dejamos de ser sal. Es importante mantenerse fiel al Señor. Y hablando de fiel, significa que tienes un Señor, no varios, y todo lo que implica. Hablando de fidelidad, implica que recibes solo sus palabras y no las palabras de muchos. O sea, está bien que recibas las palabras de muchas personas que te compartan de la Escritura, siempre que estas personas sean fieles a la palabra del Mesías, a la palabra de Dios, a la Escritura. Pero desde el momento en que ya comenzaron a hablarte, que ya las personas comenzaron a hablarte de que tienes que hacer determinadas cosas que no aparecen en la Escritura, que no fue una enseñanza ni de Yeshua, ni de sus apóstoles, ni de Moisés. Deséchalo. Deséchalo porque no tiene que ver con la fidelidad del Señor que está demandando el Señor. La fidelidad que demanda el Señor es una fidelidad que demandó desde el Sinaí y que trajo como consecuencia desgracias para el pueblo por causa de su infidelidad. Yo creo que hay muchísimos ejemplos, testimonios que podemos leer en la propia Escritura acerca de aquellos que tomaron la decisión de hacer las cosas diferente, de hacer las cosas no tan, de que según seguir al mismo, porque ellos decían que creían en el Señor, seguían llevando a cabo los sacrificios, seguían todo el sistema sacrificial, pero al mismo tiempo estaban recibiendo enseñanza de los pueblos ajenos, de los pueblos paganos. Terrible. Hay un video interesante y muy impactante en el que ustedes pueden conseguir por allá, anda circulando en redes sociales. Muy interesante, en el que judíos exhortan a judíos ortodoxos. ¿Para qué creen que les exhortan? ¿En qué creen que consiste la exhortación? Nada más y nada menos para que el judaísmo ortodoxo deje la idolatría. Terrible. Y nada más y nada menos como consecuencia de una tragedia muy reciente que ocurrió en Israel. Estamos hablando del año 2021 en el que estamos. Recientemente hubo una tragedia en el norte de Israel en donde visitaban a los muertos. Bueno, visitaban la tumba de un rabino al que les rinden culto, etcétera, etcétera. Literal, la idolatría que reclamó el Señor. Y de ahí precisamente, pues, de este pueblo, de estos judíos ortodoxos, deriva tanta enseñanza que anda circulando en todos aquellos que dicen ser fieles a Jesucristo, a Yeshua. La pregunta es, una vez más, ¿realmente consideras que tu fidelidad es tajante como para que el día del juicio frente a Dios le digas, efectivamente fui fiel solamente a ti? La respuesta solamente tú la tienes porque la salvación es personal. Nosotros no, lo único que hacemos es exhortar, hablar y advertir. Es un mandamiento que recibimos cual atalayas del Señor, si es que el Señor lo permite, nos permite ese atributo. Tratar de advertir al pueblo, tratar de avisar, de decirles, aunque están en tiempo para redirigir sus pasos. Créanme, las propias palabras del Maestro, del Hijo de Dios, son tan profundas que en este recorrido de los Evangelios y del Nuevo Testamento que estamos teniendo, estamos viendo apenas simplemente un vistazo. Pero hay muchísimo. Se los prometo, hay muchísimo. A mí me daría vergüenza decir cuántos años tengo estudiando la Escritura. Estudiando, no de ser religioso, sino a partir de que tomé en serio el estudio de la Escritura.
Son algunos años, pero me daría pena decir cuántos, la verdad, porque siento que sé muy poco. Pero aún así, ese poquito que sí quiero compartírselos y lo hago con mucho cariño y con toda sinceridad. El Señor conoce los corazones de todos. Yo no podría estarles diciendo una mentira a ustedes. Y también, por supuesto, soy honesto. Esto lo hago primordialmente por mis hijos, por mi esposa. ¿Por qué? Porque yo hice una promesa de velar por la vida espiritual de mi familia. Y en ello, pues he visto que también hemos tenido como familia el gusto, el placer de conocer a tanta gente hermosa, maravillosa, aunque sea eh, pues, por internet o virtualmente, y algunos en persona, por supuesto, que ha sido un honor conocerles. Ha sido maravilloso estrechar sus manos, abrazarles, que por supuesto nos gustaría hacerlo con muchos más. Y, y en ese sentido, en ese buen ánimo, es como queremos hacer esta exhortación. No en el ánimo de juzgarles, créanme, no, no es por eso. Sabemos que muchos han tomado la decisión, no, pues no me hace daño. Y créeme, eso es lo que tú dices en el momento. Nosotros como familia pasamos por eso también. Y vimos la diferencia cuando comenzamos a enfocarnos en lo que implica el concepto real de fidelidad. ¿Y a qué se refirió ser fiel el Señor? Y bueno, por eso les decía, dice una vez más, verso 12 de Juan 8, otra vez dijo el Señor diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bueno, entonces el Señor dijo que Él es la luz del mundo. Y significa que cuando les dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo, ¿qué significa esto? Pues que ellos van a transmitir la luz de Yeshua. Por eso no es una luz propia, no es tu propia luz. Y al no ser tu propia luz, la pregunta es, ¿qué luz es la que transmite aquella persona que comparte una enseñanza que se caracteriza por aquellos que se caracterizan por despreciar toda la doctrina de Yeshua? Estamos hablando del judaísmo, claro, por supuesto. Por supuesto que si tú compartes judaísmo, pues no podrías estar hablando de que eres la luz de la que habló Yeshua en el contexto en el que lo dijo él mismo. Así es de que, pues tú decides que si consideras que eres luz, que puedes ser luz, ¿en qué sentido puedes serlo? Dice, y continuamos en Mateo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Fíjate, aquí hay algo muy interesante. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí es interesante aclarar algunas cosas porque una vez más, no son tus propias obras, sino son las obras que has aprendido de Él que ya ha establecido desde hace mucho tiempo. Si tú adquieres su luz, que es la enseñanza de Yeshua, la manera en que las personas puedan dar testimonio de que efectivamente portas la luz de Yeshua son tus obras, la pregunta sería entonces, ¿cuáles obras? Porque debo tener cuidado para pensar entonces con más cuidado, con más detenimiento, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de esta manera? Por supuesto que no tus obras propias. ¿Con qué propósito? Pues para que no te gloríes. Porque en el momento que tú consideres que son tus obras, pues te vas a sentir justo, te vas a sentir justificado y es una forma de gloriarte a ti mismo. No, no se trata de tus obras, sino de las obras del Padre que ha dispuesto desde el principio. Las obras que van a provocar que las personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Acompáñenme a Efesios, por favor.
capítulo 2, dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por la gracia, es decir, por la influencia que en tu vida hace el Espíritu de Dios, a fin de que procedas a la fe, es decir, procedas a la obediencia. Y por cuanto que no es algo tuyo, no son tus propias obras, por eso es por gracia. Porque por esa influencia divina, que es un regalo de Dios, eso hace que seas obediente, hace que procedas a la fe. Entonces, ¿a la fe de qué? ¿A la obediencia de qué? A los mandamientos. Esas son las obras. No por gracia, para que sois salvos por medio de la fe. Dice, porque por gracia, perdón, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Aquí ya aclara Pablo. Esto no es de ti, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto. Aquí Pablo es enfático al determinar que no tiene que ver con tus obras. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Yeshua entonces dijo que nuestra luz alumbre para que los hombres vean nuestras obras? ¿No? Que podrías pensar que Pablo contradice al Señor. Claro que no, porque Pablo hace la diferencia entre las obras propias de las personas y las obras de Dios, como enseguida lo va a aclarar. Continuamos ahí en el verso 10 de Efesios 2, dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua ¿para qué dice? Para buenas obras. Ya te estás dando cuenta que en estos versículos del 8 al 10 habla de dos tipos de obras. No por tus obras, para que no te gloríes, para que no pienses que es por ti. Dice verso 10, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que tú te vas a adherir al camino de esas obras, vas a seguir el camino que ya está establecido por el Señor y vas a hacer esas obras que Él estableció. Como vemos, las obras que deben dar testimonio entonces de esa luz que portamos son los mandamientos, que fueron preparados por Dios de antemano para que anduviéramos en ellos. Una vez más, si tus obras tienen que ver con rituales religiosos que no se encuentran en las Escrituras, entonces esas obras sí son tus obras, ¿sí? Sí son tus obras que aprendiste de otros que se glorían porque crearon esas obras. Pero esas no son las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Y es en ese mismo contexto que la analogía del tabernáculo y las ofrendas, el Señor está confirmando que todo aquello continuaría, pero estamos viendo que de forma diferente. Continuará como la ley, por supuesto, pero de una forma diferente, tal como lo enseñó el Señor y sus apóstoles. Dice el verso 17, no penséis, de Mateo 5, una vez más, regresamos, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por supuesto que no vendría a abrogar la ley, porque precisamente la ley del sistema sacrificial tenía que ser cumplida de forma definitiva por él mismo, al ser él el sacrificio perfecto, y por el cual sería suspendido todo el sistema sacrificial. Y en cuanto a los profetas, por supuesto que también vendría a cumplir, pues él estaba haciendo el cumplimiento de todas las profecías hasta ese momento anunciadas. ¿Ok? Dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Wow, aquí impresionante, porque es categórico el Señor. Fíjate, la palabra J que dice aquí en el verso 18, en realidad tiene que ver con la 10ª letra del alfabeto hebreo, que corresponde a la letra Yud. Y
Es una letra muy pequeña, la letra más pequeña, y la tilde de la que habla también corresponde a la partícula más pequeña en el hebreo. La partícula y las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Esto significa que ni lo más pequeño de la ley sería abolido o menospreciado por el Señor. Y en consecuencia, así está enseñando. Así enseñó el Señor. A no despreciar absolutamente nada de la ley, y el Señor estableció un tiempo de la vigencia de toda esta ley. Pero ese tiempo no fue en su venida. O sea, no sería que la cumplirías hasta el tiempo de su venida, ni su ascenso, ni el tiempo de su ascenso a la diestra del Padre. No, Yeshua habló de un tiempo que posteriormente le fue revelado al apóstol Juan cuando recibió la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis. Capítulo 21 dice, a partir del versículo 1, dice Juan, escribió, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta de qué son las palabras del Señor? Ahora regresa a Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Apocalipsis 21:1 dice, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Estamos hablando del tiempo ya de la restauración de todas las cosas. Recordemos que por causa del pecado de Adán vino la muerte. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. Justo lo que acaba de decir el Señor, hasta que todo se haya cumplido. Así es de que este es el tiempo del que cuando el descrito por el apóstol Juan en Apocalipsis, en el que Yeshua, como dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta ese momento la ley no pasará. No dejará de ser observada por todos aquellos que son fieles. Y una vez aclarado el punto, Yeshua menciona una advertencia impresionante, preocupante también por todos aquellos que han enseñado a no cumplir cualquiera de estos mandamientos, aunque sean muy pequeños. Dice verso 19 de Mateo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Impresionante la advertencia, pero en realidad, ¿qué es lo que está citando? ¿De qué está hablando Yeshua? Pues esta es una sentencia que Yeshua vino a confirmar. En realidad, él vino a confirmar y que ya había sido anunciada. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos por el profeta Daniel. Daniel capítulo 12, a partir del versículo 2, del versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando del tiempo del fin, de los que duermen en la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, qué terrible, qué triste. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, la revelación que recibió Daniel tiene que ver con quienes hacen una u otra cosa en relación al reino. De manera que Yeshua por eso conectó sus palabras con el tiempo del fin. Ahí cuando dice hasta que todo haya pasado. Y sus palabras las adhirió a la ley. Justo como el ángel se lo señaló a Daniel al decirle que sellara las palabras de ese libro porque no eran para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Justo el momento del que Yeshua está hablando cuando sean juzgados quienes hayan enseñado los mandamientos. Aunque sean muy pequeños o hayan enseñado a no cumplirlos. Impresionante. Fíjate, y a continuación, Yeshua explica por qué razón será así el juicio. Una vez más, o sea, estamos hablando del mismo contexto, de la doctrina que debemos seguir, si es que decimos seguir a él, a Yeshua, y aquella doctrina, enseñanza que no tiene que ver con él, con su enseñanza, la enseñanza que él dio. Dice verso 20 de Mateo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. ¿A quién está mencionando Jesucristo? Pues nada más y nada menos a los escribas y fariseos, que hoy en día son precisamente el judaísmo ortodoxo. Es impresionante la forma en que Yeshua conecta la hipótesis de no enseñar los mandamientos con quienes no los cumplían en su tiempo, refiriéndose específicamente a estos hombres, a los escribas y a los fariseos. Y advierte que si nuestra justicia, fíjate bien, que hablando por supuesto de los apóstoles, pero también nos incluye a nosotros, que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor habla de justicia, es una referencia a los mandamientos, a la observancia de los mandamientos, a la ley de Dios que acaba él de referirse. Está hablando de la ley el Señor. Y la razón por la que sus discípulos a ellos les advirtió que si ellos no cumplían los mandamientos, mejor que estos hombres, que los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos, es porque estos líderes, los líderes judíos, estaban muy lejos, como hoy, en muchos de los casos, de tener la justicia de la que habló el Señor. ¿Por qué? Pues por causa de sus propias leyes que ellos mismos se crearon. Porque ellos se preocupaban más por cumplir sus propias leyes y en ello dejaban de lado los mandamientos de Dios. Y bueno, hay varios ejemplos muy reiterados en los evangelios en donde pues con los que nosotros podemos afirmar que la justicia de los escribas y los fariseos, como lo está exponiendo Yeshua, pues estaba muy lejos de cumplir la ley de Dios en realidad. Acompáñenme a Mateo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ya te diste cuenta? Para todos aquellos que piensan que poner en práctica la tradición judía, que es muy bonita, y piensan que no pasa nada. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo lo condenó Jesucristo. Una vez más, la respuesta del Señor dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto está en la Torá.
Literalmente lo vemos como mandamiento. El Señor está citando un mandamiento de la Torá. Verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Wow. Literalmente, este mandamiento que tenían los judíos transgredía uno de los mandamientos más, más importantes de toda la Torá. Nada más y nada menos la honra a los padres. Un mandamiento que Dios equiparó al mismo nivel como la honra a Él mismo. Impresionante. Dice el verso 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, de labios para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Si la palabra de Dios es espiritual, y tú lo sabes, quizás vale la pena preguntarnos entonces si espiritualmente la enseñanza judía, que es un pueblo que desde entonces, desde hace 2000 años, ha rechazado a Yeshua, el Hijo de Dios, como el Mesías, y toda su enseñanza, por supuesto, y a todos los que le seguimos nos rechazan, por supuesto. Habría que preguntarnos si espiritualmente toda aquella enseñanza que las personas puedan recibir de estos sabios, como ellos se llaman a sí mismos, realmente no te va a hacer daño. En el espíritu, no en tu mente, no en tu capacidad intelectual. Wow, estamos hablando de algo totalmente diferente, si estás de acuerdo conmigo. El tema del Espíritu de Dios, cuando obra en los hombres, como una promesa hecha por los profetas, con todo el propósito de poner en la mente y en nuestro corazón su ley, habría que ver si tú tienes en tu mente la capacidad para eludir lo que en el Espíritu Dios obra o deja de obrar. Por supuesto que no, te lo garantizo. O sea, no hay hombre que pueda tener ese poder. Esto es sobrenatural. Verso 5, perdón, otro ejemplo, vamos a otro ejemplo, Juan capítulo 5, verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, fíjate, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, o sea, no transgredas más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto es una referencia, o sea, deja ver muy claro el Señor que en realidad el mal que tenía este hombre era como consecuencia de un pecado, quizás. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué se menciona así? Y dicen que Yeshua, el Maestro, el Hijo de Dios, transgredía el día de reposo por sanar en el día de reposo. Verso 17, y Yeshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta es,
¿En qué parte de la Torá tú puedes encontrar que Dios haya prohibido literalmente sanar a una persona, ver por los enfermos, proceder a la misericordia y sanar a un enfermo en el día de reposo? Pues claro que no. Eso te dice lo torcida que estaba está la interpretación judía en los mandamientos, a grado tal de no ver lo más importante que hay en la ley, no alcanzar a percibir el espíritu de la ley. Cuando hablas del espíritu de la ley de Dios, estás hablando del corazón mismo de Dios. Lo que en el corazón de Dios anhela el Padre que hagamos en relación a nuestro prójimo. Imagínate. Por supuesto que nuestra justicia, bajo estas hipótesis, dime tú, pues nuestra justicia puede y debe ser mucho mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, porque nosotros no tenemos excusa, ninguna excusa. Ellos sí tienen excusa, porque por causa de la misericordia de Dios, ellos en su momento no recibieron la revelación del Hijo de Dios. Así es que no hay excusa para que tú y yo que decimos seguir a Jesucristo, a Yeshua, el Hijo de Dios, para que nos coloquemos en la misma hipótesis de transgresión que se encuentra el pueblo judío hasta nuestros días. Así es que las palabras de Yeshua en relación a los líderes judíos, en realidad tendríamos que ver si las tomamos como una justificación para sentirnos mejores. ¿Tú crees eso? Yo no creo eso. Estas palabras que el Señor dijo en relación a los líderes judíos, de ninguna manera debemos tomarlas como una justificación para sentirnos mejores. Porque lo cierto es que si ellos hubiesen recibido la revelación del Hijo de Dios, ellos, créeme, hace mucho tiempo tendrían la justicia para estar en el reino de los cielos y serían muchísimo mejores que nosotros, tenlo por seguro. Pero por cuanto que las profecías aguardaron ese momento, nosotros no debemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque su transgresión ha venido a ser la oportunidad de salvación para todos nosotros. Que el Señor tenga misericordia de todos, de todo, absolutamente todo su pueblo. Amén.